Ahora vamos a ver otras técnicas para poder aceptar mejor la diversidad. O sea, cómo hacer trabajar todo el cerebro de la empresa. Primero, hay que conocerse a sí mismo. Hay que empezar por uno mismo. Cuando identificamos nuestro estilo propio, podemos comprender mejor la forma en que nuestras preferencias modelan el modo inconsciente nuestro estilo de liderazgo y nuestra forma de comunicarnos con los demás. Quizás nos sorprendamos al descubrir que nuestro estilo puede estar ahogando esa misma creatividad que buscamos en nuestros empleados. Jim Joe, vicepresidente ejecutivo de MTV Network, es un individuo con razonamiento lóbulo izquierdo y la empresa es lóbulo derecho. Como bien lo hemos visto, lóbulo izquierdo, lógico, lóbulo derecho, creativo. Joe cuenta que siempre había considerado a las personas de tipo creativo visionarios y soñadores ilusos. Ahora comprendió que cuando un soñador exponía su visión, ¿sí?, no hay que generar una reacción como para decirle, bueno, si querés hacer esto, tenés que hacer aquello y lo otro. Es imposible lo que querés hacer. Joe aprendió que decirle eso y cortarlo en forma tajante a una persona del tipo creativo era como vomitar sobre su ilusión. Cuando se dicen esas cosas demasiado pronto, el soñador lo interioriza como un ataque, deja de hablar y deja de expresarse. Y sin darnos cuenta, estamos ahogando la creatividad. Aprendió a no poner sobre la mesa del principio todo lo que es necesario hacer. No se le puede señalar todo de buenas a primeras, porque parece que se le está diciendo que no. Entonces, es como que uno tiene que empezar a adaptarse con las personas que está conviviendo de acuerdo al tipo de personalidad que tienen. Y hay que aceptarlas. Entonces, si usted sabe que con una actitud hiere el tipo de personalidad que tiene enfrente o con quien está tratando de colaborar, sea cauto. Utilícelo a su favor. Piense que su reacción puede llegar a generar en el otro una reacción contraria al efecto creativo. Después también vimos el ejemplo de Harry Hisberg, presidente de Nissan Design International, que era con un problema totalmente opuesto al que hemos planteado recién. Hisberg descubrió que algunos de sus empleados adoraban la clase de estructura organizativa que él aborrecía. Ante esa adoración lanzaban verdaderos diluvios de información a sus empleados y a cambio esperaba obtener creatividad. Le daba mucha información, trabajaba 24 horas, lo mantenía totalmente activo y buscaba creatividad, reacción. En otras palabras, dirigía a sus empleados de la misma forma que a él le hubiese gustado que lo dirigiesen. Sin embargo, Hisberg comprobó que algunos empleados reaccionaban ante cualquiera de sus indicaciones con un sí pero. Al principio, Hisberg interpretaba aquella vacilación como una tendencia contraria a la innovación, pero al final descubrió que algunos de sus empleados preferían disponer de más tiempo para asimilar el problema y dar un informe lógico a las ideas que Hisberg había concebido intuitivamente. Si les concedía un poco más de tiempo, esos empleados volvían al proyecto con unos planes sólidos, útiles y geniales para su puesta en práctica, pero no había que apurarlos, no era necesario llevarlas a la velocidad que él tenía. Lo más irónico era que el propio compromiso de los empleados por lograr que la iniciativa fuese un éxito era lo que les hacía vacilar. Deseaban obtener el mejor resultado posible, no querían tomar una decisión apresurada por el mismo éxito que ellos querían lograr. Hisberg tuvo que reconocer que la aportación de estos empleados era tan fundamental como la suya propia, o la de cualquier empleado lóbulo derecho de la empresa. Entonces, fíjense como muchas veces somos nosotros con nuestro tipo de personalidad los que ponemos los parates a la creatividad, donde nosotros mismos no sabemos convivir con personas que tienen personalidades y formas de actuar diferentes. Si se desea tener una empresa innovadora, el director debe contratar, trabajar y promocionar a personas que le hagan sentirse incómodas. El director debe conocer sus propias experiencias a fin de aprovechar sus aspectos ventajosos y buscar complemento para sus puntos flacos. El propio ego de nosotros mismos es la principal barrera que nos impide reconocer la valiosa aportación de las personas que no son como nosotros. Supongamos que nos encontramos estancados ante un problema difícil. ¿A quién vamos a acudir en busca de ayuda? Normalmente buscamos una persona que esté en nuestra misma onda o alguien cuya opinión respetemos. Es posible que esas personas nos den una palmada de aliento, pero es poco probable que nos ayuden a iluminar una nueva idea.
Así que ahora entiende cómo aplicar el conocimiento de las distintas personalidades que podemos tener los seres humanos para aplicarlas a su favor, aceptarlas, verificar qué es lo que puede dañar a esas personas que tienen personalidades diferentes y evitarlo para poder lograr el conflicto creativo. También tenemos que entender que no debemos tratar a los empleados del mismo modo a como nos gustaría ser tratados. La forma de comunicación debe ser adecuada para el receptor, no para el emisor. En un entorno cognitivamente variado, puede que un mensaje no sea recibido por todos. Algunas personas reaccionan bien ante los hechos, las cifras y las estadísticas. Otras prefieren las anécdotas y a otras asimilan más fácil las explicaciones gráficas. Para que sea recibida la información debe ser transmitida en el lenguaje preferido por el receptor y usted tiene que verificar la comprensión. También es muy importante organizar equipos compuestos por cerebros de todas las clases, buscar armar equipos de trabajo con distintas profesiones, con distintas funciones, con distintas tareas. Eso genera una oración creativa muy interesante. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que todas estas normativas son muy importantes como para aceptar mucho mejor la diversidad y para poder aplicarlo en la práctica con éxito, ¿sí? Para dirigir un proceso creativo, para dirigir el proceso de elaboración creativa, ¿sí? Que consiste en lograr que todos los empleados estén aportando ideas, interactuando, colaborando sin generar conflicto negativo, hay que utilizar determinadas técnicas sencillas. Primero hay que dejar bien claro por qué están trabajando juntos. Generalmente cuando uno hace un trabajo en equipo, se junta personas que tienen los conocimientos necesarios para resolver un problema o para buscar una mejora continua sobre un tema que queremos tratar. Todos tienen que comprender que estamos acá porque entre todos tenemos que conseguir el objetivo, porque si se podría conseguir en una persona sola no estaríamos reunidos. Si estamos acá todos es porque necesitamos el acuerdo y la colaboración de todos, porque si no, no se puede resolver. Y todos tenemos claro que tenemos que resolver el objetivo y por eso estamos conviviendo. Segundo, marcar explícitamente las orientaciones operativas, las normas, las reglas de cómo se hace el trabajo en equipo. Siempre lo primero que se hace cuando empieza a trabajarse en equipo es establecer las reglas de conducta, de convivencia. No interrumpir cuando una persona habla, no criticar o criticar en forma constructiva. No ponerse terco. Hay un montón de reglas que por supuesto se ve con más profundidad en el curso de trabajo en equipo, como para permitir una discusión creativa. Tercero, hay que establecer un orden del día, con los puntos correctos de lo que vamos a tratar. ¿Estamos de acuerdo? También hay que evitar que unos dominen a otros. Generalmente en las técnicas, por ejemplo el brainstorming, donde se le pide a la gente que busque o tire ideas que considere que pueden llegar a ser útiles para resolver el problema, hay gente que es más expresiva, habla más, y otras que son más tímidas. Darle a todos sus tiempos. Hay que darle 2 minutos a cada uno. Si yo le doy 2 minutos a una persona y no habla porque no puede, no me tengo que volver loco. Hago que hable el resto, le pido que escuche y después vuelvo sobre esa persona para que dé su opinión. Si le doy a todo el mundo 2 minutos y una persona habla, le tengo que dar 2 minutos. Entonces, las mismas normas van centralizando la forma de operar para poder convivir con distintas personalidades y tener el éxito. Eso es lo maravilloso de una buena técnica de trabajo en equipo. Porque el que creó la técnica de trabajo en equipo se dio cuenta que estaba juntando personas con personalidades diferentes, donde había que establecer una normativa y una forma de trabajar concisa, concreta, fácil, que todo el mundo lo aplique, y sobre todo utilizar lo que nosotros llamamos el pensamiento lateral, no dejar que se expresen como quieran. Al todo el mundo aceptar una regla, hacen que trabajen en forma armónica y evita la generación del conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al establecer la normativa, la forma de trabajar, generalmente ayuda a estimular la creatividad. Todos estos pasos son fundamentales como para que realmente, cuando usted tenga un grupo diverso, que es el objetivo, lo pueda controlar y genere la oración creativa que está buscando.